Bueno, y a continuación vamos a pedir al periodista Iván Páez los detalles de esto. Ustedes están viendo a un hombre, miren, cara descubierta, ingresando lentamente por la boca de un desagüe, se dijo después cloacal, en principio no se sabía, sí se supo, por favor, un primer plano para eso, porque repetimos, porque ahí van a ver claramente ustedes como dicen, trabajador independiente, miren, ingresa, fueron dos los que ingresaron, trabajadores independientes, se está investigando quiénes fueron los que los contrataron, en teoría para solucionar posiblemente un problema en ese lugar. Hay más detalles ya a esta hora, porque se trata de un lugar donde evidentemente, posiblemente decía hoy un experto Iván, gas metano, producto allí del cruce de desechos cloacales y otros elementos, generaron un momento mortífero, tanto que este que ingresó y otro que también lo hizo, no sé si anterior o posteriormente, salieran ya sin vida. Y entonces tenemos los primeros detalles porque incluso hubo una investigación forense respecto al tema, Iván. Sí, señor, ya en la entrega del telediario de ayer hablábamos de que este caso iba a requerir de una profunda investigación. Para contextualizar, esto ocurría sobre la calle Gabriel Pellón frente al matadero municipal de la ciudad de San Lorenzo. Al principio se hablaba de una alcantarilla, más tarde se confirmó que se trataba de un desagüe cloacal al cual ingresan estos dos trabajadores aparentemente en busca de una boca de agua, es al menos lo que mencionaron las autoridades. Ingresa uno de ellos, no vuelve a salir, para auxiliarlo ingresa el otro, también queda en el lugar y lamentablemente ambos terminan perdiendo la vida. Lo que dice preliminarmente la Fiscalía es que probablemente en el lugar la presencia de gases tóxicos, gas metano, producto de la cloaca que circula en la zona, es lo que termina ocasionando la muerte de estas personas por asfixia. No obstante, para confirmar esta hipótesis, se ordenó la autopsia de ambos cuerpos y también la realización de otros estudios cuyos detalles le vamos a dar en un rato más. Pero escuchemos lo que decía esta mañana la agente fiscal Vivian Duarte respecto a lo primero que pudo recabar en la investigación de este llamativo caso. Según la información que nos brindaron, estas dos personas estaban trabajando en esta red cloacal, pidieron la asistencia de un camión cisterna que lleve agua. Se fue el camión cisterna, el primer trabajador ingresa adentro, vemos en esta imagen, este es el señor Oscar Derlis Villalba, de 52 años, es la primera persona que ingresa. Él se empieza a sentir mal, su compañero después también ingresa, también se siente mal y después el cuerpo, cuando llega el cuerpo de bomberos voluntarios, ellos son los que le sacan de este registro cloacal. Tiene más o menos 3 metros de profundidad, lo que pudimos ver. Y inclusive el personal bombero que le sacó se empezó a sentir mal y fue derivado en un centro asistencial. Por lo que el día de la fecha estoy investigando, estamos viendo con qué personal especializado podemos ir a la zona para poder recabar más datos al respecto. Con respecto a los dos cuerpos, pedimos anticipo jurisdiccional de prueba al juez penal de garantía acá de San Lorenzo y hoy a las 14 horas vamos a estar procediendo a la realización de una autopsia en la morgue judicial. Y justamente sobre este caso vamos a hablar, esta autopsia que podría revelar qué fue lo que le pasó a estos dos trabajadores. Ya la fiscal del caso hablaba de un gas tóxico posiblemente dentro de este desagüe cloacal, Ricardo. Y esa es la hipótesis que se mantiene todavía, tenemos que decir, Sani, porque de acuerdo a lo que menciona el médico forense Pablo Lemir, los gases tóxicos que estas dos personas, estos dos trabajadores pudieron encontrar en ese alcantarillado son gases mortales. Mencionaba, por ejemplo, el monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano también, como algunos de los elementos que están en ese tipo de alcantarillados cloacales. También él decía que probablemente, bueno, esto
cuando ellos se introducen en esa especie de túnel, ellos prácticamente a minutos, a los 5 minutos probablemente ya comenzaron a sentir los primeros mareos y posteriormente ya eso le produjo la muerte, de acuerdo a lo que él mencionaba. Sin embargo, él decía que falta todavía algunos estudios que se tienen que practicar a los cuerpos, cuyos informes estarían dentro de 2 semanas aproximadamente para poder determinar con mayor precisión cuál es la causa de muerte de estos 2 trabajadores. Pero escuchemos a continuación lo que mencionaba el doctor Pablo Lemir. Estamos hablando de una muerte en principio accidental, ya en cuanto a la forma de muerte, provocada, una muerte violenta de tipo accidental, provocada por una asfixia en espacio confinado. Ese sería el diagnóstico médico legal de momento. La etiología, es decir, el origen de esa asfixia es el que va a deber esperar a los resultados de laboratorio. ¿Cuánto tiempo más o menos entonces tendrían ese resultado? No, claro. Y de hecho forma parte importante de lo que va a ser la investigación de la fiscal. Esperemos que en un plazo no mayor de 15 días vamos a tener la parte de análisis de sangre. La cuestión de la histología, es decir, mirar los tejidos bajo el microscopio, va a demorar un poco más, aproximadamente 30 días. Y acá quiero explicar un poquitito esto, por qué, aprovechando un poco el tiempo. Sacar un tejido como el cerebro, eso significa fijar en formol hasta que esté lo suficientemente duro como para poder cortar y luego teñir para poder mirar las neuronas. Y ese tiempo está dentro de ese tiempo de 30 días. ¿Y qué otros datos se aportó desde la Fiscalía después de tener este informe preliminar de la autopsia, teniendo en cuenta que la fiscal decía que incluso uno de los bomberos que ingresó allí sin los equipos también se sintió mal? Sí, lo que ahora falta es la parte de quién sería la persona que contrató a estos 2 trabajadores para realizar la limpieza de ese alcantarillado. Ella dice que todavía no ha podido acceder a esa información, que la consulta a los familiares no dio resultado porque desconocen quiénes serían las personas que de alguna manera los llevaron hasta ese lugar para que realicen esos trabajos. También mencionó la fiscal que no tuvieron todavía acceso a uno de los teléfonos celulares que tiene un bloqueo, que van a intentar realizar justamente este desbloqueo para poder acceder a los datos, comunicaciones de uno de los fallecidos, de modo a poder determinar quiénes son las personas que contrataron a estos 2 trabajadores que ingresaron allí en ese alcantarillado sin ningún tipo de protección y finalmente terminaron falleciendo. Pero escuchemos a continuación lo que mencionaba la fiscal Viviana Duarte. ¿Quiénes contrataron a estas 2 personas? Porque nadie se va a meter en un alcantarillado porque sí nomás y por gusto propio, sino que hay personas que lo contrataron a estas 2 personas para estar ahí. Todavía no tenemos esa información, los familiares desconocen. No podemos tener acceso a los teléfonos celulares. Aparentemente fue algo que surgió en el momento. No era una diligencia prevista. Uno de ellos, el que es más joven, de nombre Ignacio, él sí se dedicaba aparentemente hace 3, 4 años a este tipo de trabajos. En cambio, el señor Oscar era chofer de una línea de colectivo interno de San Lorenzo y hace un mes dice que su colectivo estaba con problemas y entonces empezó a hacer changas. Doctora, ¿las alcantarillas pertenecen a quién? ¿A la ESAP, a la municipal? ¿A quién pertenece? Y eso vamos a ver mañana. A ver, normalmente una alcantarilla es de dominio público y es de la ESAP. En este caso es cloacal, entonces mañana me voy a tener esa información. Hoy hicimos todos los oficios, mañana vamos a constituirnos con 6 departamentos diferentes. Ya se ofició a la ESAP, a la municipalidad, a la Dirección del Medio Ambiente. Ya pregunté también a la ESAP cuáles son las casas o las empresas que aparentemente estarían tirando sus desechos en ese registro cloacal.